Vamos a dar inicio a la plática. Yo creo que no hay mucha introducción que hacer. Quien no conoce al doctor David Rodríguez, tal vez solo les voy a hacer su pequeño upgrade de todo lo que ha hecho estos últimos 5 años. Como todos ustedes saben, el doctor Rodríguez decidió regresar después de 25 años de práctica privada. Decidió regresar a Estados Unidos y ahí lo vemos, ya tiene más de 5 años cumplidos de estar allá. Vamos a ver cuántos más se queda. El doctor Rodríguez regresó primero como profesor asociado clínico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, en donde creo que estuvo 3 años como profesor de la escuela y también hacía un poco de práctica enseñando a estudiantes. Y posteriormente ahora trabaja en el hospital pediátrico de Las Vegas, en donde el doctor de ahora ya no es infectólogo, sino que es hospitalista, ¿verdad? Así que bienvenido, Adib. Es un Gracias. gusto tenerte con nosotros y eh, espero que podamos disfrutar de esta plática y aprender muchas cosas que están en la... Todavía tenemos muchas dudas de lo que está pasando con esta enfermedad tan complicada, Muy ¿verdad? bien. No, y qué bueno que Juan Pablo y toda la gente que hace cuidados intensivos está presente también, porque pienso que este problema en particular es de equipo y por las pautas y los protocolos y las recomendaciones, al menos que nosotros llevamos en el hospital, invariablemente todos estos pacientes, solo déjeme decirle, el hospital que decía el doctor Arriaza es un hospital del condado, está en Las Vegas. El Valle de Las Vegas ahora ha crecido muchísimo por mucha inmigración de California y ya tiene un poco, todo el estado de Nevada no es muy grande, por ahí 4 millones y solo en el Valle de Las Vegas ya hay como 2 millones, mucho más grande. Se pensó que Reno iba a ser la que es la capital donde se iba a desarrollar todo desde el punto de vista científico, pero pues se desvió a Las Vegas. Este hospital del condado cuenta con todos los servicios. El servicio de cuidados intensivos tiene 14 camas nomás, pediátricas. El servicio de hospitalización de niños tenemos 35 camas y tenemos recién nacidos, tenemos unidad de cuidados intensivos para recién nacidos y tiene servicio de emergencia también. Yo, por necesidades de la Escuela de Medicina, hace 2 años transicioné al hospital y pues es un trabajo diferente, me gustó, me quedé trabajando ahí como hospitalista. Siempre se aplica un poco de lo que se ha aprendido en el pasado. El censo, usualmente nosotros manteníamos lleno el hospital, pero cuando vino la pandemia se redujo significativamente, casi al 50% o menos en muchos días. Pues ahora ya comenzó otra vez a mantener un censo estable. Usualmente mantenemos entre 20 y 25 pacientes hospitalizados todos los días, solo en el área de pediatría. Intensivo también se mantiene lleno casi todos los días. Eso era algo que les quería contar del hospital donde estoy trabajando. Ahora soy profesor clínico asociado. Tenemos 3 equipos de residentes que trabajan en el hospital. Al mismo tiempo, tres grupos de médicos hospitalistas. Uno que trabaja durante el día, que ve todos los pacientes hospitalizados. Uno que trabaja recibiendo todas las nuevas admisiones y todos los pacientes que son transferidos. Y un equipo que trabaja en la noche. Usualmente tenemos por grupo un residente de 3er año, un residente de 2º año y 2 residentes de 1er año y 2 estudiantes de medicina. O sea que se presta adecuadamente para hacer un ambiente de tipo académico y de eso se trata. La otra cosa que quería pedir disculpas es que esta plática está en inglés porque hace como un par de semanas se lo di a los residentes y la verdad no tuve tiempo para pasarlo al español. El tema y quería contarles que yo trabajé para todas estas compañías farmacéuticas haciendo estudios. No tengo ninguna compromiso con ninguna de ellas tampoco. No tengo ningún stock ni nada de eso. Así es que no, todos mis comentarios pienso que son libres de cualquier tipo de interés comercial. Entonces, lo que yo particularmente pretendo en este conversatorio, espero, es describir la epidemiología. Y porque no sabíamos mucho, hasta un par de artículos que salieron recientemente publicados en JAMA acerca de los aspectos epidemiológicos específicamente del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, al menos aquí en los Estados Unidos.
Un poco de la patofisiología, que realmente es muy escueta porque se ha especulado en muchos aspectos y hay algunas teorías interesantes, no voy a parar mucho en eso. Describir lo que han sido los hallazgos clínicos y los hallazgos del laboratorio, porque por ahí va el tema conjuntamente con el aspecto epidemiológico para hacer el diagnóstico diferencial de estos pacientes, porque se confunde muchísimo al principio con otras entidades. En el Hospital de Niños, igual que ustedes probablemente tengan un protocolo muy parecido a todos los protocolos que están diseminados por todo el mundo acerca de la definición de caso, que conjuga con la definición del caso de CDC y de la Organización Mundial de la Salud. El protocolo que nosotros implementamos, que se ha modificado, y yo les digo en qué lo modificamos un poco, y desde julio hasta el mes pasado, nosotros he documentado 11 pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y quería presentarle este dato. No son datos que son publicados, son meramente datos que he recogido yo y los he ido poniendo juntos. Por ahí vamos a escribir algo al respecto. Y por último, describir el pronóstico en estos pacientes y discutir también algo que no había tenido la oportunidad y con el último paciente que hospitalizamos, es que el paciente fue resistente al tratamiento que le administramos de inmunoglobulina y de esteroides. Y entonces, como tampoco hay nada escrito al respecto, como sucede, por ejemplo, en Kawasaki, cuando ya tienen ciertas pautas ustedes con esos parámetros, por ejemplo, de Kobayashi, donde le dicen si es menor de tanto, si las transaminasas están así, plaquetas, sodio, etcétera, etcétera, puede dar una idea de cómo va a responder el paciente al tratamiento. No teníamos idea que estos pacientes también, y por eso las pautas de prolongar la administración de esteroides después de que ustedes han administrado inmunoglobulina endovenosa. Estos son más o menos para darles una idea de los casos clásicos. Paciente hispano de 4 años con 5 días de fiebre documentada, presenta con fiebre, náusea, vómitos, dolor abdominal. Si esto fuera en cualquier otro país, en Guatemala, por ejemplo, es una gastroenterocolitis común y corriente, ¿verdad? Es una gastroenterolitis, entonces hay que ver, pues, Campylobacter, Salmonella, Shigella. No había ninguna historia de exposición de este paciente a ninguna persona enferma, ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos habían sido documentadamente infectados por COVID, por ejemplo. 39.5 de temperatura, taquicárdico, taquipneico e hipotenso, ¿verdad? Con una mala perfusión periférica, estaba deshidratado, pálido, una conjuntivitis sin descarga, dolor abdominal generalizado, 19.000 glóbulos blancos, el recuento de linfocitos en este paciente de 0.34. Solo para poner en perspectiva, acuérdense que nosotros usamos 1000 como conteo de linfocitos. De 1000 para abajo ya pensamos que el paciente está linfopénico. Plaquetas de 38.000, proteína C reactiva más de 200, sodio de 132. Y esto más o menos, y tiene un PCR negativo para COVID del tracto respiratorio. Entonces, esto encaja en cualquiera de estos. Es sepsis, es Kawasaki, es síndrome de shock de Kawasaki, es síndrome de shock tóxico, es un COVID severo o es un síndrome inflamatorio multisistémico en el niño. Y yo pienso que, insisto, que ahora ya tenemos un poco más de conocimiento hacia dónde orientar nuestros laboratorios y hacia dónde pensar que el tratamiento apropiado de estos pacientes va a ser. Solo con esta historia, y es lo que hacemos en la mayoría, por el 90% de los niños que hemos ingresado con este diagnóstico van con antibiótico. Y usualmente usamos combinación de vancomicina y una cefalosporina de tercera generación aquí desde el principio. Y la razón es que 40% de los estafilococos aureus que aislamos de pacientes que vienen con algún tipo de infección por estafilococo de la comunidad son resistentes a la meticilina. Entonces, como esto podría ser una sepsis también, ese es el tratamiento empírico conjuntamente con las otras situaciones que vamos a mencionar. El CDC, esto fue hasta mayo 13, eran 3.742 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en Estados Unidos. Esto, también el número ese cambió porque eran como, ya tal vez ahorita como 3.700.000 niños con COVID, con infección por COVID. Representa más o menos el 0.1%, 35 muertes, más o menos el 1%. Es muy similar la mortalidad del SIM con los pacientes con COVID severo.
COVID severo probablemente es 1.8%, con MIS, depende del reporte que lean, pero va por ahí de 1.4, 1.2% de mortalidad. Una de las cuestiones importantes siempre recordar, y esto lo vieron los ingleses, acuérdense a mediados de abril cuando comenzaron ellos a reportar los primeros 7, 8 casos que dijeron que está pasando acá, que después de que hay un pico usualmente de COVID en la comunidad es cuando los casos de el SIM comienzan a aparecer. Algunos dicen 4 a 6 semanas, 3 a 5 semanas, lo que sean. Lo hemos visto tan corto como una semana después de tener infección estos pacientes que comienzan con las administraciones del SIM. Esto es aquí en Estados Unidos, ¿verdad? A finales de marzo probablemente ya habían casos de esto, del SIM. Ahí los puntos negros, ustedes ven el pico de COVID y luego vienen los casos del MIS en azul, otro pico de COVID y los casos de MIS. Y el último, no le llaman ellos picos, sino aumento del número de casos. Aumentó también significativamente en los casos de MIS en el país. En este estudio trataron de establecer cuál es la incidencia acumulada en pacientes menores de 21 años y yo pongo ahí porque es el rango, porque depende del estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de Nevada es uno de los que más reporta casos de SIM. Tiene entre 50 y 99 casos reportados ya en una población de 4 millones en total. Y pongan ustedes que el 20% de esos son menores de 21 años de edad. Es una cantidad significativa de SIM. Entonces digo entre 0.2 y 6.3. Y aquí se vio que usualmente aparecía el síndrome de 2 a 5 semanas después y la mortalidad en general fue 1.4%. Lo que es importante es que ellos lograron como que identificar dos grupos con características clínicas más o menos permanentes. Si los pacientes eran jóvenes, usualmente menores de 4 años de edad, eran los pacientes que tenían menos manifestaciones severas al momento de presentarse. Un tercio de esos pacientes se presentó con hipotensión o shock y el 44% fue a parar a la unidad de cuidados intensivos. Mientras que los mayores, número 1, son los pacientes que tienen más PCRs positivas, que son los que tienen una historia precedente más cercana al inicio de los síntomas del SIM y se presentan con mucho más severidad de afección cardíaca, ya sea afección coronaria, ya sea miocarditis o derrame pericárdico. Estos pacientes también tenían afección pulmonar, tenían el síndrome de dificultad respiratoria de adulto y la PCR casi en la mayoría de los pacientes fue positiva. Otra cosa que es importante en estos estudios de mencionar es que si bien en los pacientes pequeños es fiebre, tal vez el malestar generalizado, el dolor abdominal, el enrojecimiento de los ojos, en los niños grandes si se presentan y ustedes tienen la sospecha porque tienen fiebre, etcétera, con dolor de pecho y con tos, es otra característica importante en los adolescentes de esta situación. Y la otra cosa importante que vieron es que la mayoría de los casos se concentran en hispanos y afroamericanos, en gente de raza negra. Mucho menor cantidad de blancos y mucho menor cantidad de asiáticos, contrariamente con el Kawasaki, ¿verdad? Lo que a mí sí me llama la atención poderosamente en todos estos casos, porque cuando viene un caso de estos a la emergencia, el jefe, el que está en la emergencia nos llama, nosotros subimos a verlo, que invariablemente todos estos pacientes vienen hipotensos. Y si no vienen hipotensos al momento de entrar a la emergencia, en los 15 o 20 minutos después de que están en la emergencia se ponen hipotensos de una forma significativa que hay que resucitarlos. Y por esa razón, nosotros al principio, cuando comenzamos a saber del síndrome, algunos de ellos porque se miraban lo suficientemente estable después de reanimarlos con líquidos endovenosos, los pasábamos al piso. Ahora no. Todos estos pacientes que tienen sospecha alta de SIM, los ponemos en la unidad de cuidados intensivos. Al menos en las primeras 24 horas, mientras hacemos más estudios e investigamos. Entonces, nuevamente separarlo del punto de vista epidemiológico, los pacientes pequeños tienen más conjuntivitis, más dolor abdominal, tienen más rash, tienen menos problemas cardiovasculares, afortunadamente. La dilatación de las arterias coronarias está ahí casi igual como en Kawasaki, 18.3%, y solo 16 a 18% habían tenido síntomas de haber tenido COVID. En el grupo de los grandes, la incidencia es un poco menor,
pero insisto, como les había mencionado, dolor de pecho, brevedad, respiración con tos. Tienen mucha más afección cardíaca, usualmente el péptido natriurético, usualmente la troponina de estos pacientes es muchísimo más alta. La dilatación coronaria, 14% en estos pacientes, y tienen, como había mencionado también, mucho más síntomas que usualmente en la semana previa a presentarse a la emergencia con el posible SIM. ¿Qué causa esto? Estas son puras teorías. Este es un superantígeno que activa absolutamente todo el sistema inmunológico, células T, células B, sistema innato, sistema adaptativo, que por alguna razón este superantígeno comienza a ser reconocido por nuestro sistema inmunológico, o es nuevamente anticuerpos o células T que están reconociendo algún tipo, y sabemos que en los niños aparentemente que tienen SIM, contrariamente a los niños que tienen COVID, la producción de anticuerpos está más dirigido hacia la proteína de pico más que a la nucleoproteína. Es interesante saber eso porque tiene que tener alguna implicación. A mí lo que más me llama la atención es que estos pacientes que usualmente desarrollan este síndrome tienen títulos altos de anticuerpos neutralizantes, específicamente contra este receptor de pico del virus. La mayoría de anticuerpos son de tipo IgG cuando se compara con los pacientes que han tenido COVID nomás. Y hay historias de complejos inmunes potencialmente o otro tipo de autoinmunidad. Y en esto se resume más o menos. Si han visto, hay estudios grandes que han salido recientemente, qué tipo de citoquinas y de quemoquinas son los que pacientes con Kawasaki desarrollan y cuáles son los que desarrollan los pacientes con SIM. La verdad que no tenemos ningún tipo de dato diagnóstico que delinee este síndrome. A todos los pacientes que ingresan al hospital, nosotros les hacemos interleuquina 6 únicamente, y todos sus pacientes han tenido, el 100% han tenido interleuquina elevada cuando tenemos la capacidad de medirlo. Bien, esto lo jalé de UpToDate porque aquí resumen muchos estudios de cuáles son las manifestaciones más importantes en estos pacientes, como había mencionado, fiebre. Invariablemente, todos los pacientes tienen fiebre. Y luego manifestaciones gastrointestinales, el rash, que puede ser cualquier tipo de rash, la conjuntivitis, que es una conjuntivitis seca, pero lo que yo he visto más, y les voy a enseñar un niño ahí, es ojos como de heliotropo. Aparte de tener rojas las conjuntivas, tienen un color violáceo alrededor en el ojo, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior de estos pacientes, y que mejora impresionantemente cuando el paciente responde a la administración de inmunoglobulina y esteroides. En 1 o 2 días ya se fue. Tienen involucramiento de mucosas también. Algunos pacientes vienen con afección neurológica como que un poco alterada, y en algunos pacientes por esa razón se les ha hecho tomografía o se les ha hecho resonancia magnética y son reportadas completamente normales. Pacientes que vienen también con dificultad respiratoria, probablemente una tercera parte de ellos requiere intubación o ventilación mecánica o cualquier tipo de soporte respiratorio, al menos en las primeras 48 o 72 horas. Algunos se presentan con malestar de garganta, dolores musculares, inflamación de los pies y las manos, y algunos tienen, que yo no lo he visto, con ganglios linfáticos aumentados. Y lo que sí, como le digo, lo que sí me llama la atención de estos pacientes, la mayoría es que entran choqueados o entran con una hipotensión importante. Y luego la disfunción miocárdica. Y yo creo que este sí es un parteaguas. Yo en lo que me acuerdo de la práctica de medicina y de pediatría que llevo, yo nunca había hospitalizado a ningún niño con Kawasaki en la unidad de cuidados intensivos de primera a primera. Pero estos pacientes, cuando ustedes miden troponina y el péptido natriurético y hacen su proteína C reactiva, la respuesta inflamatoria que tienen estos pacientes es tan marcada que pienso yo es la principal causa de disfunción del corazón. Hay algunos datos de autopsias donde han encontrado el virus en el miocardio, en el endocardio y en el pericardio,
pero yo pienso que esto es un tema inflamatorio porque no es posible que respondan tan bien y tan rápido al tratamiento de estos pacientes. No he visto ningún paciente con arritmia o disritmia, con fallo respiratorio sí, y 1/3% de los pacientes, una tercera parte, se presenta con un daño de riñón agudo que usualmente resuelve con la hidratación y toda la terapia y todo el tratamiento de soporte que se les da. Particularmente este niño que está en la parte de abajo a su lado derecho, ven como los párpados están rojos e inflamados, eso es lo que yo más he visto en los niños pequeños. Y pues la conjuntivitis y el rash que probablemente a veces se puede confundir con otros síndromes clínicos también. En julio del año pasado, el CDC ya tenía como 500 casos reportados del SIM, y entonces ellos comenzaron a analizar y los pudieron agrupar en 3 clases, que yo creo que ya ninguno sigue usando esta clasificación. Que eran 570 pacientes, la mortalidad muy similar a la que tenemos ahorita, y los clasificó en clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 era pacientes que tenían 6 o más órganos afectados. La clase 2 era como un síndrome clínico muy parecido al COVID, tenía mucha manifestación pulmonar, y la clase 3 se parecía mucho a los de Kawasaki, tenía mucha manifestación mucocutánea. Como digo, esta es solo una referencia del pasado y ya no lo seguimos utilizando, al menos no lo usamos en el hospital para nada. Y lo que sí se le veía que la afección coronaria era muy similar en los 3 grupos, particularmente en el grupo que se presentó con más afección de órganos, probablemente era la que tenía más afección coronaria. Este es un estudio reciente en cuanto a soporte de estos pacientes en el momento que entran a la unidad de cuidados intensivos. Una buena parte de ellos, aquí es probablemente entre el 16 y el 20%, necesitan de soporte de ventilación. Y eso va disminuyendo conforme a los días de hospitalización. Y la otra cosa que es importante, invariablemente, ahí tengo los números de los pacientes que vimos. Muchos de estos pacientes los ingresan con epinefrina o norepinefrina para soporte de su presión arterial. Porque realmente se choquean inmediatamente, pero luego comenzamos la administración de inmunoglobulina endovenosa y esteroides mejoran significativamente. Y luego, en estos estudios que estamos viendo ahora, que es una buena noticia, porque tanto del aspecto de la fracción de eyección, que se ve afectada en muchos de estos pacientes del ventrículo izquierdo, como la dilatación o aneurismas coronarios, casi el 100% están resueltos para los tres meses después de que sea diagnosticado. En el caso de disfunción de la fracción de eyección, el 90% ya tiene una fracción de eyección normal para el mes después del episodio original, y 100% a los 3 meses. En el caso de aneurismas, 70% están resueltos para el mes y casi el 100% para los 3 meses cuando se le da seguimiento. En nuestro protocolo nosotros les hacemos un ecocardiograma en el momento del diagnóstico, y dependiendo de la severidad de la afección, si es que tienen, se le puede seguir haciendo cada 24 horas hasta que ya estamos satisfechos de que ya está controlado el proceso inflamatorio, o si el primer ecocardiograma es muy benigno, repetimos un segundo a los 7 días y se le hace un tercero a los 14 días y luego a discreción del cardiólogo. Tenemos nosotros el problema que no tenemos el servicio de cardiología dentro del hospital. Es un servicio de cardiología que está fuera del hospital, y entonces la mayoría de nuestros ecocardiogramas los hacemos o 12 o 24 horas después de que el paciente ha sido diagnosticado y que se le ha dado tratamiento. Digo esto porque cuando les enseño los resultados de los ecocardiogramas de los 11 niños, ninguno tuvo una fracción de eyección importantemente afectada. Definición de caso: menor de 21 años, fiebre de más de 38, al menos por un día, por lo menos un parámetro de inflamación, proteínas reactivas, velocidad de sedimentación, procalcitonina, neutrófilos, fibrinógeno, dímero D, ferritina, interleuquina 6. Disminución de los linfocitos es muy importante porque es bastante constante. Como habíamos mencionado, hasta 70% de esos pueden tener linfopenia importante al momento de ser ingresados. Algunos tienen la albúmina baja.
suficiente evidencia que requiera hospitalización y que no puedan explicar ustedes bajo otro punto de vista ninguna otra causa de lo que le está pasando a este paciente. Y idealmente, pues les hacemos el PCR y hacemos serología en todos estos pacientes. El 100% de los pacientes que hemos visto nosotros tienen serología positiva. Solo un paciente tuvo una proteína C reactiva de su tracto respiratorio positivo, y ese era un paciente de 21 o 22 meses de edad. Este es el listado de los laboratorios que les pedimos. Y pues ya lo tenemos, como que todo es en computadora, ya lo tenemos un set de órdenes para todos estos pacientes. Pero, insisto, lo más importante en esto es hacer la diferenciación de lo elevado que están estos parámetros. Cuando llega el paciente y se sospecha, primero se le pone en aislamiento, tenemos aislamientos en la emergencia, ¿verdad? Hacemos una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación, una hematología completa, un panel metabólico también. Le hacemos el screen de PCR y le hacemos anticuerpos. Dependiendo de los resultados, si no hay una inflamación importante, nada, incluso este paciente se puede ir para la casa si no consideramos que sea ningún SIM. Si alguno de los laboratorios sugiere que puede ser SIM, lo admitimos inmediatamente. Si el paciente está estable y si no hay marcadores de inflamación importantes. Pero si la proteína C reactiva es más de 30, la velocidad de sedimentación más de 40, si tiene menos de 1000 linfocitos, si tiene trombocitomia, que es otro factor muy importante, menos de 150, o que está hiponatrémico, menor de 135, con una creatinina o nitrogenorea normal, los ponemos automáticamente en la unidad de cuidados intensivos. Y por supuesto, si el paciente viene hipotenso o choqueado, va a la unidad. Este era nuestro protocolo de tratamiento, que ha cambiado un poco. Si el clínico piensa que el paciente está infectado, insisto, es la elección de antibióticos que ustedes quieran implementar en el paciente. Depende de los factores de riesgo. Líquidos, y por eso es tan importante la participación de los intensivistas, vasopresores. Usamos consulta con la unidad de cuidados, unidad de infecciosas, y el reumatólogo y el hematólogo también. El reumatólogo, porque él es el especialista en el uso de estos biológicos. El único biológico que nosotros usamos es anakinra. No usamos ningún otro, no usamos infliximab, no usamos tocilizumab en absoluto. Y el hematólogo, porque algunos de esos pacientes, aparte de darles aspirina y anticoagularlos, los ponemos en una heparina de bajo peso molecular. Usamos enoxaparina en estos pacientes. El tratamiento que les damos es 2 gramos por kilo de inmunoglobulina endovenosa, máximo 100 gramos, porque muchos de estos niños son niños muy grandes y no lo hacemos porque si lo hiciéramos por kilo pues sería muchísimo más, pero 100 gramos es el máximo. Aspirina, dosis normales, 3 a 5 miligramos por kilo, máximo 81. Nunca iniciamos aspirina si el conteo de plaquetas está menor de 80,000. Si esperamos a que las plaquetas pasen arriba de 80,000, que se pongan de un número decente para comenzar a dar esta aspirina. Y usualmente mantenemos la aspirina entre 4 a 6 semanas, hasta que se normalicen las plaquetas y hasta que se normalice la afección coronaria, si es que hubo alguna. Insisto, la coagulación va a depender del hematólogo en cuanto a su criterio, basado en el dímero D, en la severidad de los hallazgos clínicos del paciente, en el fibrinógeno, en las pruebas de coagulación, tiempo de petomina, tiempo parcial de tromboplastina. Y luego iniciamos esteroides. Antes lo teníamos con segunda línea de tratamiento, ahora iniciamos esteroides conjuntamente con la inmunoglobulina endovenosa. La dosis de esteroide que usamos es 2 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis, no pasar de 60 miligramos por kilo, y lo usamos por 5 días. Y luego lo pasamos a vía oral y tratamos de sacar al paciente de los esteroides en las siguientes 3 a 4 semanas. ¿Por qué utilizamos 3 o 4 semanas, aunque el paciente vaya de maravilla y todos los marcadores inflamatorios van disminuyendo significativamente por el chance de recaída que potencialmente pueden tener sus pacientes y que ya se ha publicado con anterioridad? Si el paciente, después de ustedes, en las primeras 24 o 48 horas, persiste febril, persiste hipotenso, todavía le están dando vasopresores, ustedes piensan que no va bien clínicamente, lo que hacemos es paramos la dosis de metilprednisolona que le estamos dando y los pulsamos con metilprednisolona.
usamos entre 10 a 30 miligramos por kilo por día por 3 días nomás. Y después ya lo soltamos y nos pasamos, si el paciente ya está bien, extubado, etcétera, etcétera, o nunca estoy intubado, pero ya está bien clínicamente, entonces lo matamos a prednisona o metilprednisolona por vía oral. Siempre usamos protectores gástricos. Y como les decía, llevamos los esteroides 3 a 4 semanas o 6 a 8 semanas, dependiendo de la severidad del cuadro de tratamiento. Y anakinra sí llamamos al reumatólogo para que nos aconseje si el paciente se ve clínicamente inestable, sigue teniendo fiebre, y ya usamos la dosis de inmunoglobulina endovenosa, si ya lo pulsamos y el paciente sigue febril, por ejemplo, o sigue con marcadores inflamatorios muy persistentes, entonces ahí entramos con la anakinra. Esto lo pongo porque tuvimos un paciente que ingresamos al paciente inmunoglobulina endovenosa, dosis normales de metilprednisolona de 2 miligramos por kilo por día, 5 días, me lo trasladaron al piso, ya estaba febril el paciente por 48 horas y comienza a hacer fiebre otra vez. Entonces, a ese paciente lo que hicimos fue, lo pulsamos con 10 miligramos por kilo de metilprednisolona por día por 3 días. Después de la primera dosis, el paciente otra vez a febril. Lo observamos 24 horas a ese paciente. Después de tener casi 72 horas de haber terminado la fiebre, lo mandamos a su casa. 24 horas después, regresa el paciente otra vez, con fiebre. Los marcadores inflamatorios no estaban tan elevados, pero fiebre documentada. Lo ingresamos, le dimos una segunda dosis de inmunoglobulina endovenosa a este paciente y lo seguimos con el esteroide oral con que se había ido a la casa. Y después de esta segunda dosis de inmunoglobulina endovenosa, nuevamente de 2 gramos, el paciente responde y la fiebre se va. O sea que tienen que estar preparados para esta eventualidad. Tienen que tener, ustedes definir qué es fallo en el tratamiento de nuestros pacientes. Hay un estudio de Francia muy interesante en el que ellos, pues desde un principio comenzaron con inmunoglobulina endovenosa y la metilprednisolona a dosis de 2 miligramos por kilo por día y pusieron como fallo si la fiebre persistía por más de 2 días o si después de ponerse a febril el paciente recaía con fiebre dentro de los 7 días después de haber terminado la inmunoglobulina. Y eso es importante tenerlo, estar preparados para saber qué van a hacer ustedes en este paciente. El reumatólogo que a nosotros no le gusta, le fascina usar anakinra. Y hemos tenido como 3 o 4 pacientes que han parado con anakinra porque desde su primer ingreso, después de pulsarlos, le hemos dado anakinra y han respondido muy, muy, muy bien esos pacientes. Ese es el estudio que mencionaba de los franceses también y ellos compararon lo que es administración endovenosa con inmunoglobulina únicamente versus inmunoglobulina con metilprednisolona. Y hubo un 38% de fallo en el tratamiento en pacientes con solo inmunoglobulina endovenosa versus un 9% de la combinación. Y luego, cuando compararon la fracción de eyección, estuvo mucho más alterada en pacientes que solo recibieron inmunoglobulina endovenosa comparado con la combinación de ambos. Y el periodo de tiempo de estar en la unidad de cuidados intensivos fue diferente. O sea que definitivamente la recomendación, después de que ustedes establecen el diagnóstico, inmunoglobulina endovenosa, acompañarlo. En nuestro caso usamos metilprednisolona, como insisto, 2 miligramos por kilo por día por 5 días y después los traslapamos al vía oral si todo va bien. Estos son los siguientes 5 minutos. Quiero presentarles de estos 11 pacientes que tenemos nosotros, de 12 a 14 años. La edad mediana es 7 años. Y eso es lo que también se publica ahora. El 60% son, no se sabe por qué sucede, y particularmente en los adolescentes. Hay mucho más varones que mujeres. La relación más o menos es de 1 a 1.5. Eran 5 hispanos, latinos, 3 afroamericanos y 3 blancos. 5 de ellos obesos, 2 de ellos con sobrepeso y 4 con peso normal. El 100% tuvo fiebre en el momento de la presentación. La fiebre varió de 4 a 7 días, promedio eran 5 días. 11 de ellos se pensaron con hipotensión en la emergencia, casi el 70%. Casi el 30% con daño renal. El 50% requirió vasopresores desde el momento del ingreso. Yo no sé si ustedes han ingresado algún Kawasaki con vasopresores. Yo no me acuerdo de haber ingresado ninguno con vasopresores.
desde un principio. Más o menos una tercera parte de ellos requirió ventilación mecánica. El 55% se presentó con manifestaciones abdominales. Particularmente había mencionado en niños pequeños, ¿verdad? Y rash y conjuntivitis también un 50%. Estos son los datos del laboratorio. El 100% de ellos tuvo proteínas reactivas muchísimo muy elevadas, procalcitonina y ferritina también. El péptido natriurético también, el 81% de ellos la tenía elevada, fuera de los valores normales. Hay un paciente tuvo 2.300 de péptido natriurético. Troponina también, el 100% tiene la troponina elevada. Dímero D también el 100%, como el fibrinógeno también tiene alterado en sus pacientes. Hicimos interleuquina en este grupo en particular, en 7 pacientes únicamente, 5 de los 7 tenía la interleuquina del 70% 6 elevada. El tener la interleuquina elevada no es justificación para dar anakinra del principio. Y acuérdense que, bueno, ¿qué está hablando? Anakinra es básicamente interleuquina 1, tocilizumab es bloqueador del receptor de interleuquina 6, el infliximab es del factor de necrosis tumoral alfa. Pero la experiencia del reumatólogo que trabaja nosotros es con anakinra y por eso es que usamos anakinra y realmente le ha ido muy bien. Pero, insisto, no lo utilizamos en todos los pacientes. Procuramos no utilizarlo con todos los pacientes desde el principio para no quemar cartuchos, particularmente si el paciente se resiste o recae al tratamiento que le hemos administrado. Y el ecocardiograma, insisto, estos ecocardiogramas fueron hechos de 12 a 24 horas después del paciente que ya había recibido tratamiento, por eso la fracción de eyección en todos ellos fue arriba de 55%, que es lo que se considera normal. Solo un paciente tuvo dilatación de las coronarias, de la izquierda y la derecha, y 2 pacientes tuvieron derrame pericárdico muy, muy pequeñito. La verdad es que nos fue muy bien. En el paciente número 1, yo lo puse como normal, porque este paciente evolucionó muy bien, era una niña adolescente, le hicimos 2 ecocardiogramas en el hospital, el primero, repetimos el segundo al 7º día y lo mandamos a su casa con seguimiento. Cuando llegó a la semana con el cardiólogo, tenía un derrame pericárdico importantísimo que tuvo que ser readmitida, desafortunadamente no en el hospital, sino que en el hospital que le quedaba más cercano al cardiólogo, y solo la observaron y no hubo necesidad de hacer ningún otro tipo de maniobra en esa niña y ella mejoró después de eso. Esto es lo que tengo para presentarles de lo que yo he visto y la experiencia que tenemos de este síndrome postinfeccioso. Yo sí pienso que es eminentemente algún tipo de reacción inmunológica postinfecciosa, cualquier tipo de sea, porque, insisto, todos sus pacientes tienen una concentración de IgG importante cuando les hacemos a todos estos pacientes. Y este es lo que tengo para ustedes. Me encantaría que me contaran las experiencias que han tenido en Guatemala con el síndrome. O si tienen alguna pregunta o comentario, por favor. Buenas noches, Adib. Pues creo que es un excelente resumen que nos has dado esta noche, Adib. Muchísimas gracias. Te digo que sí hemos tenido también ya experiencia con varios niños exactamente con muchas de las características que vos decís. Algunos niños con un clásico Kawasaki-like, que es tipo Kawasaki más bien de la respuesta inflamatoria sistémica, que claramente pues ha sido como dirigida con más o menos los mismos parámetros que vos indicas, pero ha habido varios niños con una respuesta no tan severa, que con dímero D elevado, con fibrinógeno elevado, con muchas de las características elevadas, no alteración mayor en el eco, un poco de derrame, en los cuales los niños no han estado hipotensos y han respondido solamente con esteroides, que no han presentado ninguna característica de Kawasaki. Y estos los hemos manejado, algunos de ellos con asociación clara de una nexo claro con COVID previamente, la mayoría de ellos sin ningún nexo no establecido ni por epidemiología, ni tampoco por PCR, ni por anticuerpos, pero definitivamente nunca habíamos visto estos cuadros antes hasta ahora que se presentaron. Yo te quería preguntar si
¿Es válido hacer esta diferenciación entre Kawasaki con características más claras de Kawasaki y esperarse más la inmunoglobulina o no, o simplemente tirar todo de una vez como están en el protocolo que vos presentás, o sí podría ser permitido? La evolución de estos, ¿qué te digo? 8 pacientes ha sido pues hasta el momento adecuado, pensamos. Y luego algunos de los que han sido con Kawasaki sí tienen el protocolo full. Kawasaki con muy variable su presentación, algunos con inyección conjuntival, etcétera, pero si vale la pena esto, o vos pensás que de una vez deberíamos entrarle con todo el full protocolo como vos los propones. Yo pienso que ante la evidencia que tenemos al momento vale la pena entrar de una vez con inmunoglobulina y con esteroides, desde un principio, en estos pacientes. Es decir, siguiendo la definición de caso, lo que más se apegue, siguiendo epidemiológicamente, como hemos hablado, son niños mayores, pienso que sí vale la pena, porque, como te digo, si has tenido buenos resultados desde el punto de vista de los hallazgos ecocardiográficos, que bueno, excelente. Como te digo, yo no, con mis pacientes no lo puedo juzgar porque los ecocardiogramos fueron hechos después de que ya les habíamos dado el tratamiento y eso puedo modificar la respuesta inflamatoria de una forma significativa. Pero ante la evidencia que tengo y de lo que yo he visto con estos pacientes y lo que he revisado de la literatura, pienso que sí es aconsejable comenzar desde el principio con inmunoglobulina y con la metilprednisolona. Adi, creo que Juan Pablo tiene una pregunta por ahí. Juan Pablo. Sí, no, fíjate que nosotros la experiencia que tenemos, bueno, había tenido algunos con Charlie en lo privado, pero también en el fútbol hemos tenido algunos pacientes y siempre le entramos con esteroide y con inmunoglobulina. Lo que pasa es que también hay niños intensivos, son arriba de 10,000. O sea, para mí a veces miro como muy corto el BNP que se describe, porque para nosotros hemos visto BNPs elevadísimos y igual dímero D elevado, casi todos les ponemos enoxaparina, porque también hemos visto fibrinógenos elevados junto con los dímero D elevados, ¿verdad? Sí. Entonces, no, eso se justifica re bien, y estos pacientes mejoran tan rápidamente, te digo, la enoxaparina, tampoco no hay mucha gente que tenga experiencia de cuánto tiempo va a seguir con la enoxaparina a estos pacientes. Nosotros le damos enoxaparina únicamente mientras el paciente está en el hospital. Cuando se van para su casa, exacto, se van sin enoxaparina, solo se van con la aspirina y el esteroide. Ok, perfecto. Mira, una pregunta, ¿encefalitis has visto? Sin multisistémico. Uno solo. Encefalitis. Sí. Ok. Sí. Nosotros ahorita tenemos tenemos un paciente que tenemos, bueno, comenzó con fiebres de 40, ningún otro síntoma. Se le hizo los anticuerpos que salieron elevados y una encefalitis pura, ¿verdad? Porque no tenía ni dímero D más o menos como en 1000, pero el BNP normal, ¿verdad? La ferritina normal, entonces lo sacamos de multisistémico, pero sí nos pensamos más en una encefalitis, ¿verdad? Post-COVID. Interesante, sí. Sí, está descrito los problemas neurológicos en pacientes con COVID severo particularmente, sí. Adib, creo que Rodolfo Robles quiere hacer una pregunta. Hola, Adib. Hola, Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo bien. Solo quería no me podía perder esta conferencia, Adib. Gracias. Buena onda. Esa barbita sí. Esa sí es nueva, ¿ah? Como ahora no nos quitamos el tapaboca para nada, así es que no hay ningún problema. Sí, pero Adib, qué bueno saber de su persona. Muchas gracias, Rodolfo, muy amable. Pediatra, infectólogo excelente. Le mando un gran abrazo. Te agradezco muchísimo, igualmente, Rodolfo. Dios, Adib. Hasta luego. Adib, con respecto a las vacunas en niños más pequeños, en ese grupo, ahorita están hablando de empezar a vacunar a los niños de 12 a 16 años. ¿Vos crees que cuándo vamos a tener oportunidad de ver que empiecen los estudios en niños más pequeños?
Yo creo que pronto. Ahorita, acuérdate que lo hacen de forma escalonada. El 10-12 de mayo lo aprobó la FDA para Pfizer primero, para niños de 12 a 15 años de edad, y creo que Moderna ahorita va a meter sus papeles para el 1 de junio, me parece, para que lo apruebe nuevamente para este mismo grupo etario. Tiene que pasar, yo creo que si pasó, comenzamos la vacunación a final de diciembre el año pasado y estamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, 5 o 6 meses después creo que van a comenzar con el siguiente grupo etario, ¿verdad? En cuanto a vacuna. ¿Pero cuál sería ese grupo? Probablemente es con niños arriba de 6 años. De 6 a 12. Sí, de 6 a 12 años, correctamente. Y el otro tema ahora, que acuérdate que al principio también estaba esta indicación, si pensando en vacunas, no sé hasta qué edad van a llegar, ¿verdad? De no administrar vacunas conjuntamente con la vacuna contra el COVID en adolescentes, por ejemplo, sino que esperar por lo menos 2 semanas. Si te habías puesto una vacuna, esperar 2 semanas para ponerte COVID, o si te habías puesto COVID, esperar 2 semanas para ponerte algún otro tipo de vacuna. Ahora ya dice que puedes administrar vacunas conjuntamente en adolescentes que llegan a su consulta normal y que necesitan, qué sé yo, refuerzo de TDAP, de meningococo, de neumococo, de lo que sea, papilomavirus o lo que sea, se puede poner conjuntamente con la vacuna de COVID. Pfizer únicamente la que está autorizada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario, aprovechando que el doctor Adib Rodríguez sigue con nosotros? La doctora Vidal quería preguntar a Gary. Okay. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, doctor Adib, gusto de saludarlo. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la plática, de verdad, muy buena actualización. Como mencionaba el doctor Gracioso, igual ha sido muy parecida a la experiencia también, ¿verdad? Que tenemos aquí con lo que usted presentó. Yo solo quería una pregunta rápida. ¿Les ha tocado colocar un pulso de metil prednisolona a pacientes que no han logrado diagnosticar o ver cómo está su función cardíaca? ¿O se esperan hasta tener un ecocardiograma para decidir pulsarlos? Sí, y la verdad es que, acuérdate que no solamente, nuevamente, que es criterio de fallo, es independientemente del protocolo de la institución o tú como clínica que dice, no, este paciente falló. En muchas de las instituciones usan fiebre como factor de fallo, ¿ya? Y conjuntamente con eso, la persistencia elevada, los marcadores inflamatorios, y por ahí también, en estos pacientes que nosotros hemos pulsado, la función cardíaca no se ha alterado, ¿sí? Sino que los hemos pulsado por persistencia de la fiebre, y usualmente es fiebre alta en estos pacientes. O sea que cualquiera que esté disparando este tema inmunológico en estos pacientes sigue activo, y eso es lo que nos motiva a pulsarlos, ¿sí? Como te digo, no necesariamente relacionado a, si está unido a la fracción de eyección o fallo ventricular o lo que sea, o cualquier otro tipo de tema cardíaco, pues más que justificado, pienso yo. Gracias, doctor. Adib, hay algunas preguntas así en el chat. Pregunta número 1, la miocarditis que posiblemente se relaciona con la vacuna en adolescentes tendrá la misma patología que la que se ve en el síndrome inflamatorio post-COVID. Solo déjeme regresar un poco en relación a lo que mencionan del efecto colateral potencialmente relacionado a la vacuna contra el COVID y miocarditis, ¿verdad? Yo pienso que son hallazgos, cuando estamos introduciendo una vacuna nueva y se pone tanto, todos ustedes más o menos comparten mis ideas y lo que vivimos, por ejemplo, con la vacuna del papilomavirus humano. ¿Se recuerdan cuando introducimos esa vacuna? Madre pura, España, California, reportando shocks, admitidos a la unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se trató de relacionar los eventos de efectos colaterales con la administración de la vacuna. Yo realmente no estoy muy seguro, es una consideración, como también el primer problema o evento adverso importante que pusieron con la vacuna de Janssen, lo del tema de tromboembólicos, de trombocitopenia y coagulación seno cavernoso y todo el tema, que pues cuando ustedes miran los números, pero sí esto es lo que normalmente está pasando en la población no vacunada también.
Puede ser, puede ser. Incluso, como les digo, en estos pacientes que les han hecho autopsia, esos pacientes que han muerto con el SIM y que han visto partículas virales ahí, ¿qué tanto tiene eso que ver realmente con toda la reacción inflamatoria que tiene el paciente? No estoy seguro, la verdad que no estoy seguro. Buenas noches, Adib, te habla Rubén Ruiz. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Mucho gusto. Adib, en Guatemala, lamentablemente, en los hospitales no tenemos el anakinra. La experiencia la tenemos con el tocilizumab. Bueno, ¿podrías, por favor, ayudarnos con un comentario con eso? Sí, yo pienso que también hay mucho publicado también con tocilizumab. Como te digo, yo les hablo de la experiencia que tenemos en el hospital, y es la preferencia y creo que fue la que la Asociación Reumatológica de Estados Unidos comenzó a recomendar y con buenos resultados. Pero si no tienen anakinra, pueden usar tocilizumab. Pienso que pues, está muy bien. Y yo pienso que los estudios, porque no lo he visto mucho, son bastante similares o comparables con los resultados que han visto con anakinra también. Y de hecho, hace mucho más sentido usar tocilizumab, porque sí bloquea directamente el receptor de interleuquina 6. Gracias, Adib. Y la otra experiencia, una joven adolescente de 16 años, que su presentación un shock cardiogénico, con todos los signos inflamatorios, sin prueba positiva ni nada más. Y la jovencita, además con otro tipo de disfunciones, con un fallo multiorgánico, pues si lo ves en los números, lo ves como algo muy complicado, sometida a ventilación mecánica, muy invasivo. Y lo que uno dice, pues en Guatemala a veces te llega muy tarde, porque el pensamiento es en los niños, puede que no sea complicado, grave o crítico, y la tardanza en llegar, eso no nos está ayudando también a... Ya. Cuando uno se pone a analizar, ahorita que hablaste de adolescente y con mucho problema cardíaco, no sé si era miocarditis lo que tenía la jovencita, antes de julio del año pasado, los adolescentes estaban complicando muchísimo con miocarditis, pero potencialmente era porque todavía no sabíamos cómo tratar a esos pacientes. Muchos de esos pacientes no recibieron inmunoglobulina, unos solo recibieron esteroides, y eso fue aparente. Después de julio del año pasado, ya cuando se sugirió utilizar de entrada la inmunoglobulina y en la mayoría de los casos usar esteroides, disminuyó significativamente. Pero sí, en el paciente, de acuerdo a los datos epidemiológicos, adolescentes es una de las características de presentación. Problema cardíaco mucho más importante que en los grupos pediátricos más jóvenes. Y la última, Adib, se empezó a utilizar dexametasona desplazando la metilprednisolona. Yo en lo personal prefiero metilprednisolona, pero cuando alguien entra y dice cerrado un protocolo, no sale de ahí. Nos cuesta convencer de que usemos metilprednisolona por beneficio de los pacientes en estos casos. ¿Podrías comentar de la dexametasona, por favor? Yo no tengo ninguna experiencia con dexametasona. Ninguno de nuestros pacientes ha estado en dexametasona. Todo lo que usamos es metilprednisolona. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y después, como te digo, los ponemos para prednisona o prednisolona por vía oral. Eso sí. Y como te digo, los vamos sacando el esteroide de una forma lenta. Mínimo 3-4 semanas. Pero no tengo Gracias, Adib. Gracias. Adib, saluda a Calvin. Hay un par de preguntas más en el chat. Los cuadros de trombosis post-COVID recomiendan luego resolver con enoxaparina. ¿Cuánto tiempo recomendás la aspirina u otro anticoagulante? En el caso, si estamos hablando del SIM, como les digo, nosotros solo usamos enoxaparina cuando el paciente está hospitalizado. El promedio de hospitalización de estos pacientes va alrededor de 7-8 días más o menos, y después cuando se van para la casa ya van sin enoxaparina, solo van con la aspirinita, 81 miligramos, y los esteroides por vía oral. En el caso de que hay un paciente con enfermedad de COVID, que es otro tema, ya ha tenido otro tipo de fenómeno tromboembólico, y peor si es del sistema nervioso central, ya cuando hacemos resonancia magnética venosa o arterial y ha habido coágulos, esos pacientes sí se van a su casa con enoxaparina, pero eso ya los monitorea el hematólogo. Él es el que se carga, y la verdad que todos están aprendiendo sobre la marcha con estos pacientes, ¿verdad? Pero insisto, la mayoría de los que ponemos con SIM
y les ponemos enoxaparina porque lo justificamos por los hallazgos clínicos, por el dímero D, por fibrinógeno, etcétera, etcétera, eso se los quitamos cuando se van para la casa. Última pregunta del chat, Adib. Tuvimos una nena con trombosis de la tibia, poplitea y femoral derecha, que no mejoraba con enoxaparina, pero luego mejoró luego de otras 2 semanas de seguir con enoxaparina al referir. Tuvo derrame periférico más las secuelas de fibromas pulmonares posteriores, post-extubación. ¿Algún comentario que te... Sí, en esta niña en particular, que sí tuvo documentado, pienso que debe haber sido un ultrasonido que le hicieron para detectar la trombosis venosa profunda. En esos pacientes, con lo que yo hablo con los hematólogos, los mantienen por lo menos 3 meses. Por lo menos 3 meses con enoxaparina. Adib, y en un paciente con enfermedad de COVID, ¿cuál es la experiencia con remdesivir en niños? ¿Tenés algo que nos puedas contar? Sí, hemos usado, número 1, hace rato que no hubiera un COVID aquí, y mucho menos severo. Número 2, de forma muy entusiasta comenzamos usando remdesivir nosotros en adolescentes, honestamente, y de este es un dato meramente anecdótico, no vi ninguna respuesta. ¿Sí? Lo que sí hizo una respuesta, un cambio importante fue la administración de esteroides en los pacientes con problema respiratorio. Sí, eso sí hizo una diferencia significativa. Y en esos pacientes con problema pulmonar sí usamos decadrón, sí usamos dexametasona. Ok, ¿sí? Solo me gustaría comentar algo. Adib, se observa que mayor del 60% de la gente tiene problemas de obesidad o sobrepeso. Sí. Entonces, generalmente la inflamación cardíaca en algunos pacientes adultos se ha utilizado la indometacina y la colchicina. No sé qué consideras tú. Sí, no sé, yo no tengo absolutamente ninguna experiencia en el tema de problema cardíaco, especialmente en adultos, y el uso de estos antiinflamatorios no esteroideos. No sé, por ahí puede funcionar, pero perdón, no tengo ninguna experiencia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, queremos darle las gracias al doctor Adib Rodríguez por su excelente conferencia y actualización de este tema tan que cada día aprendemos más. Gracias, Adib, por haber aceptado la invitación. A ustedes, muchas gracias por haber participado y pasen muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, Adib. Esperamos tenerte pronto en alguna otra conferencia. Gracias. Buenas noches a todos.